¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a iniciar el tema de hoy. Nuestro módulo es identificación de los seres vivos. El día de hoy voy a trabajar con ustedes el tema de la unidad 2, que es identificación de las diferencias entre factores abióticos y bióticos. Para iniciar, tenemos que saber qué es un factor abiótico y qué es un factor biótico. Los factores bióticos son todos aquellos factores vivos y los factores abióticos son aquellos carentes de vida, pero que juntos ayudan a la supervivencia tanto de plantas, de animales, como nosotros, el hombre. Ahora, vamos a hablar más a detalle de qué es un factor abiótico. Un factor abiótico es aquel, como ya dijimos, que no tiene vida, pero que es el que determina las condiciones ambientales. Entre ellos está la luz, el agua, la temperatura, el suelo. También los factores abióticos se pueden clasificar en físicos y químicos. Un factor abiótico físico es la luz y un factor abiótico químico es el suelo. Los factores bióticos ahora son aquellos factores vivos. Ellos se clasifican en productores, consumidores y desintegradores o descomponedores, donde la energía y los nutrientes van circulando a través de lo que conocemos como cadena o red. ¿Quiénes son los productores? Los productores son aquellos que pueden producir su propio alimento. Ya habíamos hablado de la nutrición, entonces si pudiéramos clasificar, los clasificaríamos como organismos autótrofos. Dentro de estos productores están dos tipos: los fotótrofos, que se alimentan de la energía de la luz del sol, y los quimiótrofos, como las bacterias, que se alimentan de las sustancias químicas inorgánicas que se encuentran, por ejemplo, en las aguas térmicas, las bacterias que se encuentran en las aguas térmicas. Ahora, ¿quiénes son los consumidores? Los consumidores son aquellos que, como su nombre lo dice, consumen a los productores o a otros organismos. Ellos los podemos clasificar como herbívoros o consumidores primarios, en donde se encuentran desde el plancton hasta la jirafa o los elefantes. ¿Por qué? Porque son organismos que se alimentan de plantas, son los primarios. Luego están los consumidores secundarios, que se alimentan de otros herbívoros como los lobos, los gatos, las arañas, pero también aquí podemos encontrar a los omnívoros como nosotros, que nos alimentamos tanto de vegetales como de carne. Y en los consumidores terciarios encontramos los carroñeros. Entre ellos están los zopilotes, los buitres, que se alimentan del carbón. ¿Quiénes son los descomponedores? Los descomponedores o desintegradores son aquellos que se comen los organismos muertos. Entre ellos podemos encontrar a las bacterias, a los hongos, a las lombrices, que se encargan, por ejemplo, de consumir las hojas secas, la madera y reintegrar esos nutrientes al suelo. Como les mencioné al inicio, estos están organizados en pirámides tróficas, lo que conocemos como la pirámide trófica. La pirámide trófica tiene esta forma porque el nivel de abajo, pues, donde están los productores, tiene que ser más grande. No pueden haber más herbívoros o consumidores primarios que productores, porque si no, se causaría un desequilibrio en el ecosistema. Lo mismo sucede con los carnívoros. Hay menos carnívoros que herbívoros para que suceda lo mismo, para que el equilibrio del ecosistema pueda mantenerse. Si hay más carnívoros, pues se acabarían muy fácil a los herbívoros. También mencionábamos que estos nutrientes van circulando como a través de la cadena alimenticia, las pirámides tróficas, las redes tróficas, donde los nutrientes van pasando de un nivel a otro. En conclusión, podemos decir que todos los ecosistemas del planeta están formados por factores bióticos como abióticos. Y estos no son factores estáticos, sino que están interrelacionándose para dar lugar a condiciones de los ecosistemas. Pensemos, por ejemplo, en el desierto. En el desierto los factores abióticos no son ideales, donde la temperatura es extrema, donde la cantidad de agua es escasa. Entonces, pues si no hay unos factores abióticos ideales para crear una condición favorable, pues no van a haber muchos organismos vivos, y lo podemos observar. A diferencia de una selva, un bosque donde los abióticos son abundantes, hay mucha humedad, hay mucha agua, la temperatura es estable, y podemos observar
cómo la vida es tan diversa en esos lugares. Entonces, no olvidemos que si no hay abióticos, los bióticos no podemos existir. El agua, la luz, la temperatura, el suelo son indispensables para que exista la vida. Eso es todo. Continuamos en el aula con la actividad de evaluación.